Estrellas del fútbol latinoamericano asombran en todo el mundo y todo indica que por mucho tiempo la región seguirá siendo un semillero de grandes profesionales del balompié mundial. Bienvenidos a Clave, esta vez desde Asunción, Paraguay, y en una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y la red Guaraní de Paraguay. Mi nombre es Gonzalo Cáceres y permítanme presentarles a mi compañero en la conducción, Óscar Escobar, gran periodista paraguayo. Gracias, Gonzalo, bienvenido. Esta es una producción de Red Guaraní con la Deutsche Welle. Es un placer para nosotros generar aquí desde Asunción, República del Paraguay, esta programación con nuestros invitados de esta noche. Lerín Franco, atleta, analista de disciplinas deportivas, comentarista, preparándose para otros torneos internacionales. Bienvenida, buenas noches. Bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. También está con nosotros el señor Juan Ángel Naput, quien es presidente nada menos que de la Federación Paraguaya de Fútbol, que es naturalmente cuna de grandes futbolistas y de grandes éxitos deportivos y además de grandes alegrías para los paraguayos. Realmente muy contento de estar acá y definitivamente así estuvimos comenzando por jugadores como Arsenio Erico y muchos otros fabulosos que tuvimos. Ya que habla de estrella sudamericana, gracias a Dios tuvimos mucho y seguimos teniendo y vamos a seguir teniendo. Nos acompaña a Ramón Ángel Hicks, comentarista del plantel deportivo de Red Guaraní, ex futbolista de la selección nacional, consagrado también como futbolista en el Club Olimpia de Asunción. Bienvenido, Ramón. ¿Qué tal, don Oscar? Un saludo grande a toda la teleaudiencia. El placer enorme de estar aquí, especialmente nosotros que escribimos un poquito la historia del fútbol nacional que nos tocó jugar fuera, en el extranjero, aquí a nivel doméstico. Y nada, bienvenido, vamos a estar hablando de esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol. Muchas gracias. Futbolistas, entrenadores, dirigentes, atletas de otras disciplinas ocupan grandes titulares, pero sobre todo son los futbolistas quienes más acaparan las primeras planas de los periódicos y de la televisión. Y sus hazañas deportivas, sus éxitos deportivos, me refiero a los futbolistas, sin duda alguna alegran el corazón de los latinoamericanos. ¿Sucede lo mismo aquí en Paraguay? Bueno, mira, yo soy una fanática del deporte en general. Así también me encanta el fútbol y vibro cuando juega la selección de mi país o cuando juega mi equipo en Paraguay o equipos con que simpatizo de otros países. Pero nuestro deporte trae también grandes resultados a nivel internacional. No tiene el mismo apoyo que el fútbol, pero es algo común en los países latinoamericanos o sudamericanos quizás, porque no es un deporte tan masivo, no es un deporte que tenga mucha prensa, no es un deporte que venda como vende el fútbol. Desde mi punto de vista podría estar mejor encarado, ¿verdad? Y gracias a los deportistas que están trayendo resultados, esto se puede ir, esta distancia que hay con el fútbol se puede ir acortando. Es más, se está acortando, pero a pasos lentísimos. Sin duda alguna que los futbolistas de todos los países llaman mucho la atención, los equipos brillan con luz propia y al mismo tiempo podemos decir que despiertan la admiración en cada uno de sus países. Los argentinos son fanáticos de su selección, los brasileños, ¿para qué decir? Tú como atleta de otra disciplina también eres fanática de tu selección. ¿Qué es la alegría más grande que te ha dado el fútbol? La mayor alegría, por supuesto, ahora cuartos de final en el Mundial bajo la dirigencia del señor Juan Ángel Naput. Eso fue la mayor alegría que tuvimos. Qué bien. Y Juan Ángel Naput nos va a decir, de hecho es uno de los principales protagonistas de este nuevo tiempo del fútbol nacional. Nos va a decir cómo se ha llegado, cuál ha sido la estrategia y al menos un factor primordial para situar al fútbol paraguayo en el sitial en que se encuentra. Yo creo que es muy importante aprovechar este programa, tocar un poquito lo que es la esencia del fútbol y la historia del fútbol, no solamente en Paraguay, sino en América del Sur y en especial el nuestro un poquito cuando se habla del coraje, de la garra, ¿no? Nosotros tenemos una historia triste, tenemos la guerra de la Triple Alianza, una historia de 1865 a 1870 y posteriormente a la guerra fueron llegando los ingleses, como fueron llegando a los distintos puertos de América del Sur, el caso de Santos, el caso también en Chile, el mismo caso en la Argentina, en el Uruguay, y
Se relata que ya en Ubicuí, en el año 1896, ya se estaba jugando a la pelota. Poquito más adelante, un señor holandés, don William Pats, fue el primero en traer el fútbol organizado aquí en el Paraguay. Trajo las primeras pelotas, algunas pelotas traían de la Argentina, y fundaron entonces el primer club que fue fundado acá, justamente por ese señor también, por don William Pats. El Club Olimpia es el primero en ser fundado, en 1902 ya fue fundado. Inclusive uno de los más antiguos, ¿verdad? Inclusive en América del Sur. Después el Guaraní, 1903, una combinación de una familia, el Uruguay, los colores, se funda el segundo y ahí se va. Y en 1906 se funda siendo la Asociación Paraguaya, en eso entonces era Liga Paraguaya de Fútbol, una de las más antiguas, ¿verdad? Los primeros definitivamente fueron los argentinos, los brasileños, los chilenos también, los uruguayos, ¿verdad? Y todo de la misma forma, los puertos y el ferrocarril. Aquí en Paraguay se empezó a jugar inmediatamente, como en la mayoría de los países, comenzó a ser un deporte de la clase media alta, como pasó en Inglaterra, como pasó en Argentina, en Brasil, pero inmediatamente pegó en el pueblo, pegó en la gente, pegó en el corazón de la gente, porque eso es el fútbol es pasión. Es algo popular. Enseguida se empezaron a hacer partidos en el Parque Caballero, donde justamente el Club Olimpia tuvo el Parque Caballero. Sí, y se fueron fundando los distintos clubes como el Nacional, el Libertad, que fundaron 5 clubes, fundaron nuestra Liga Paraguaya de Fútbol. Y a partir de ahí comienza la historia de toda América del Sur y se pone fuerte, ¿verdad?, en 1916, cuando los países se van juntando y se funda lo que es nuestra querida Conmebol, ¿verdad? Y en esa historia, presidente, ¿qué ha hecho que el fútbol paraguayo sea distinto a los demás? Yo no creo que sea distinto. Yo creo que nosotros tenemos raíces. Uruguay y Paraguay, por ejemplo, tienen raíces fantásticas, con la única diferencia que ellos han conseguido títulos que nosotros no hemos conseguido. Pero yo te puedo contar una historia. Ellos ganan en 1924 en las Olimpiadas del 24 y las Olimpiadas del 28. Esos 2 triunfos tienen raíces profundas en hacer que la primera Copa del Mundo, la primera Jules Rimet, se juegue en Montevideo, en Uruguay, en 1930. Final fantástica entre los 2 rivales del Río de la Plata, entre Argentina y Uruguay, que termina ganando Uruguay 4-2 esa final. Y tiene raíces, digo, porque a raíz del campeonato logrado en 1924, en 1924 en París, en el mismo año que se inmortaliza la película Carrozas de Fuego, ¿verdad?, donde vemos la historia de esos magníficos atletas ingleses, irlandeses, escoceses. Ese mismo año Uruguay gana la medalla de oro en París y luego un poquito más tarde, 4 años más tarde, en Ámsterdam. Y ahí viene la Copa del Mundo. Los uruguayos, los paraguayos tenemos ese mismo coraje, esa garra, y lógicamente que geográficamente de estar ubicados los 2 países chiquitos en medio de los 2 gigantes que son Argentina y Brasil, ¿verdad? Y se forma también muy fuerte lo que hasta hoy se llama, diríamos, los países del Atlántico. Pero el mercado hoy ha valorizado al futbolista paraguayo, Ramón. Ha ganado confianza y credibilidad del fútbol nacional, y los jugadores paraguayos de los clubes nacionales hoy están cotizados, y vamos a remontarnos a los nombres ya conocidos de esta época, como lo de Nelson Aedo, Santa Cruz, etcétera, etcétera. En tu tiempo, cuando estabas jugando en Barcelona, después en otros clubes del Mediterráneo, ¿cuál fue el capital principal que tuviste para llegar a ocupar un lugar preponderante en el fútbol tan competitivo como Europa? Sí, antes quisiera explicar un poquito, pero a grandes rasgos, el campeonato de Lima, por ejemplo, el 53, donde teníamos que hacer de local y íbamos a jugar en Lima, ¿verdad?, donde Paraguay le gana a Brasil 2 veces en una semana, donde Brasil también empezaba a presentarse a nivel continental y a nivel mundial, porque antes las 2 Olimpiadas de Uruguay, como decía bien el presidente, licenciado Juan Ángel Apú, era como el mundial, en 1930. Y luego en el 50, el maracanazo de los uruguayos, tienen un traspié aquí, donde Paraguay le gana 5-0 a ese equipo que venía de pegar el maracanazo. O sea, siempre estábamos dando guerra, Arsenio Erico, Machetero Benítez Cáceres, Dionisio Arce, ya directamente a Italia. Todos los integrantes de las selecciones paraguayas
que marcaron épocas fueron transferidos a España, donde Juan Bautista Agüero marca el primer gol en 1966 contra el Partizan de Belgrado, ¿verdad? Jugando por el Real Madrid con Gento, Puska y compañía. Y ya no volvían a su selección. Ya no podían volver a su selección. Después viene una sequía, ¿verdad? Después del 58 y aparece el Mundial 86, donde nos toca jugar a nosotros con Romerito Cabañas, pero ya hay una transferencia, empieza a cotizarse el futbolista paraguayo, ¿verdad? Desde Juan Vicente Lescano, ¿verdad? Que se fue hace poquito, pero eran grandes jugadores. Van el Lobo Diarte y Saturnino Arrua con los araguayos, ¿verdad? Y en cada equipo, por ejemplo a Caselli, el uruguayo lo acompañaba Juvencio Osorio, el Gato Fernández, César Ortiz Aquino. Cada equipo español, ¿verdad?, italiano tenía ya su paraguayo. O sea, empieza a expandirse, esto lo puede corroborar Patricio Yáñez. Antes tuvimos a Coquito Martínez y Sebastián Fleita. Que marcaron época en el Barcelona. Y la vida de ustedes en ese momento era una vida muy simple. No era una vida de farándula, ni era una vida de millones, de discotecas, sino que era una vida tranquila. Nosotros ganábamos más con los sponsors, ¿verdad? Que con el mismo premio. De todas maneras, cuando uno emigra, empieza a ver la diferencia, la cantidad de público. Pero quiero remontar, porque es importante que la gente sepa, aquí no solo se importó técnicos, Fleita Solís al Brasil, muchos otros técnicos que brillaron, dirigentes desde Adolfo Riquelme, Nicolás Leo, que ahora es presidente de la Confederación, aquí está con nosotros uno de los más exitosos, si no el más exitoso, 3 mundiales, ¿verdad? 4. Una medalla de plata, 4 mundiales, porque siempre estuvo asesorando, y si no estaba en la secretaría. Y lo que digo nomás es la diferencia es que nosotros, por ejemplo, Chilaver marcó, por ejemplo, un hito importante, Adolfo Riquelme en el Atlético de Madrid, siempre Sinforiano García. O sea, si le podemos nombrar puesto por puesto, vamos a hacer una lista interminable. Lo que sí puedo decir ¿Qué ha dejado de enseñanza esa vida de ustedes, ese trabajo de pionero de ustedes para la juventud de hoy día aquí en Paraguay? Que volvió la mentalidad ganadora en 1979, cuando se gana nuevamente la Copa América frente a Chile, ¿verdad? Y empieza Olimpia a ser campeón de América y campeón del mundo. Entonces empieza una ráfaga donde sí se pierden los complejos y jugamos de igual y estamos casi en todos los mundiales. Y eso es muy importante. Que rompe una hegemonía importante, que los Olimpia en el 79 rompe una hegemonía de los 3. Hasta el año 79 la Copa Libertadores era un costo exclusivo de brasileños, uruguayos y argentinos. Hasta ese momento, nunca antes en la historia, desde el año 60 hasta el año 79, había ganado un equipo que no sea de esos países. Y esa fortaleza, presidente, esa fortaleza económica actual, se debe al esfuerzo individual de los dirigentes o al esfuerzo de los jugadores, o es la suma de todo? Yo creo que es la suma de todo. Los jugadores, el esfuerzo de los dirigentes, la prensa, que hoy gracias a la prensa podemos, es cierto lo que dice Lerine, la magia de la televisión nos lleva a todos lados. Pero quiero ir al deporte amateur para no ser solamente fútbol, porque yo también siento mucho, acá el Paraguay necesita el apoyo gubernamental. De hecho, creo que en estos últimos años el Ministerio de Deporte ha agilizado mucho más de lo que se hacía antes, pero creo que todavía estamos... No es suficiente. Así. El deporte amateur no tiene ninguna chance de poder ir adelante si no se fundamenta una inversión de colegios, de escuelas, colegios, país, Es imposible. Yo tengo la suerte de conocer a la señorita hace mucho tiempo y cuando eligió este deporte sabía que es un deporte que lastimosamente no tiene medios. Uno tiene que ser un héroe para hacer en el Paraguay, hacer atletismo, hacer natación. Bueno, yo les quiero comentar también que si hoy por hoy yo estoy donde estoy y muchos atletas de atletismo, natación o tenis llegaron a donde llegaron y están donde están, seguramente Juan Ángel lo va a decir yo, pero el señor Juan Ángel Laput, como ex deportista, a nosotros nos apoyó toda nuestra carrera deportiva. Él, Ramón Jiménez Gaona, que es un ex atleta también, tuvo la oportunidad de lanzar disco también en las Olimpiadas. Son todos ex deportistas o amantes del deporte que hacen posible que los deportes amateurs hoy por hoy estén donde estén de alguna forma y no hayan desaparecido. Yo tuve el apoyo y la ayuda desde que era una niña del señor Juan Ángel Laput, del señor Ramón Jiménez Gaona y de otras personas de nuestra sociedad. Lerín, cuando ves que compites con atletas de otros países que tienen un apoyo extraordinario del Estado,
que tienen el apoyo extraordinario de universidades, que tienen mucho dinero, y tú estás compitiendo de un país pequeño contra todo eso. ¿Qué, te da fuerza o qué sientes? Bueno, yo les quiero contar que cuando yo empecé con el deporte, comencé a batir récords nacionales. Entonces, yo me empecé a motivar como todo deportista. Cuando empieza en un deporte, quiere competir. Cuando uno empieza a ganar, quiere seguir entrenando para seguir ganando. Empecé a salir campeona sudamericana, vicecampeona panamericana. Llegué a traer varias medallas para mi país dentro de la inocencia, dentro del deporte, digamos, porque yo creía que todo lo que yo estaba haciendo, de entrenar mañana y tarde, de dejar actividades con mis amigos de lado, de acostarme a dormir temprano todos los días, de dedicarme 100% al deporte, era suficiente. Cuando comencé a salir y me empezaron a becar para ir a entrenar a otros países por 2 o 3 meses sin mi entrenador, que me pareció algo positivo, pero dentro de todo un error, porque yo tenía que volver a mi país y enseñarle a mi entrenador lo que yo había aprendido. Y me daba cuenta que habían chicas que entrenaban con 50 o 100 jabalinas, cruzando la frontera. A Brasil me estoy refiriendo, por ejemplo, que es uno de los países que creció muchísimo en atletismo. Y yo tenía que volver a Paraguay y no tenía jabalinas. Nosotros lanzábamos con tacuaras, nosotras armábamos nuestras jabalinas. O sea, no teníamos... Entonces yo decía, bueno, estamos en una desventaja muy grande, ¿cómo puede ser? Yo me acuerdo que lanzaba con unos championes, o zapatillas, como le dirán ustedes, que no eran del deporte, de la disciplina. Para el lanzamiento de jabalinas llevan unos clavos especiales en la parte del talón para frenar. No, es más, mis primeros zapatos de jabalina en aquel entonces me trajo el que era el presidente de la Federación Paraguaya de Atletismo, un ex corredor, Ángel Guerreros, me mandó traer de Alemania porque había tenido varios resultados. Entonces como que yo me fui dando cuenta de la realidad. Por un lado, hasta cierto punto fue una motivación. Por otro lado, uno ya empezó a ser realista. Yo empecé a salir del colegio y tuve que estudiar porque mi familia me dijo, bueno, del deporte uno en Sudamérica, por lo menos en Paraguay, no se puede vivir. Hice una carrera universitaria. Entonces ahí ya le tuve que restar tiempo también a mis entrenamientos y los resultados, no sé si fueron empeorando, pero capaz no fueron mejorando como yo pretendía. A la vez tuve que empezar a trabajar también, porque estudiando solamente y del deporte yo no podía vivir. Mi familia es de una clase media para abajo, que creció mucho, pero no es una familia que me podía dar todas las cosas que yo a través del deporte vi y quise y pretendí más en mi vida. Entonces, sí, me empecé a desmotivar y empecé a ser realista. Hay veces que la gente no entendía cuando yo decía... bueno, ¿cuáles son tus aspiraciones en los próximos Juegos Olímpicos? ¿O aspirás a una medalla? Chicos, pongan los pies sobre la tierra. Mi medalla es ir a los Juegos Olímpicos. Tener un pasaje, tener una invitación, tener la mejor marca técnica de mi país o hacer la mínima para los Juegos Olímpicos, esa es mi medalla. Y en medio de esa crisis, entre comillas, que hoy plantea Lerín en el ámbito del deporte amateur, está la otra contrapartida. Las grandes ofertas, demandas de futbolistas paraguayos. Ramón Ángel Hicks, en estos momentos surge una nueva camada de jugadores. Esta temporada probablemente deje valores ya que puedan estar cotizados altamente de nuevo en el fútbol europeo particularmente. Y se desfasaron. Lo que se paga hoy en día se desfasa lo que pueda valer un jugador, si bien es un deporte que lo ve todo el mundo, un deporte universal. Pero más allá de lo que pueda hacer el dinero, el americano, nosotros, siempre es un desafío cuando te vas hacia el primer mundo y además le ponemos mucha pasión. Porque yo, por ejemplo, recuerdo, compartíamos la selección de América con Isla, Ruggeri, el Pato Yáñez, Caselli, Toninho Cerezo, Hugo Sánchez, o sea, grandes jugadores que brillaban dentro de su club y no queríamos perder, o sea, había esa competencia y lo que usted decía, ¿qué traíamos nosotros? El conocimiento. Hoy sí está globalizado, a través de internet vos podés saber cuánto tiempo se puede entrenar, pero antes era como un secreto, los alemanes guardaban su secretito aquí, cuántas horas de entrenar, la nutrición, la gastronomía, horas de trabajo, los brasileños también, y hoy en día está generalizado. Eso sí, se hace un desfasaje, pero sigue siendo tan hermoso como antes el fútbol, y mueve, y en mi país es un bálsamo social. Aquí también, la gente se alegra cuando no hay otra. Ramón Ángel, también el fútbol se ha convertido en un negocio que a veces va mucho más allá de lo que originalmente se quería tener. Sí. Eso, ¿cuánto daño le hace a la gente joven que recién empieza en el fútbol sudamericano? Si se encamina bien y está bien orientado, o sea, vos necesitas del empresario, del psicólogo, del que te va a llevar a hacer el contrato, hasta del abogado. Porque hoy en día vienen con 15 años y ya te piden, pero ojo, la esencia y el protagonista principal siempre es el jugador de fútbol. Ahora,
entre esto hay muchos piratas, entre comillas, ¿verdad?, que aparecen y no hacen otra cosa que obstaculizar. Y se llevan la mayor parte del dinero, que es lo peor, ¿verdad? Porque esa es la parte donde a nosotros aquí en América nos está faltando un poquito, la preparación integral del futbolista. Pero eso ha cambiado bastante también en el último tiempo. Hay toda una nueva realidad, por ejemplo, en el sentido de que el poder económico de los clubes de fútbol en América Latina ha cambiado también de una forma gigantesca. ¿Cómo usted nos hablaba del poderío de su selección, del fútbol paraguayo? ¿Podemos decir que el fútbol paraguayo es un fútbol autofinanciado y que los clubes son instituciones sólidas, muy distintas a las que eran en el tiempo en que Ramón Ángel vestía de corto? En primer lugar, el fútbol siempre fue un negocio. Solo desde el momento que se pasa al profesionalismo, que fue traumático al comienzo, traumático en varios lugares, ¿verdad? De hecho, en su inicio, pasar al profesionalismo, pero desde el momento que se pasa al profesionalismo, el fútbol fue un negocio, lógicamente que no manejaba los montos que se manejan hoy y no era tan abierto, ¿verdad? Yo siempre digo que el fútbol tiene un componente de 97% de la gente, de los hinchas y la pasión, que son los compradores, y un 3% de personas que viven del fútbol, entre ellos un montón de gente que es el 3%, el 97% es el consumidor, ¿verdad? Pero el fútbol hace mucho tiempo que ya es hoy en día está mucho más organizado. Contestando a tu segunda pregunta, la Asociación Nacional, lógicamente que hoy está sobre pilares muy fuertes. Los clubes, todos los clubes invierten mucho. En todos los países hay clubes con presupuestos más pequeños y presupuestos enormes. Hoy, en poco tiempo atrás, el gobierno peruano debía insuflar dinero a algunos de los clubes en Perú porque estaban todos en quiebra. Pasó en la Argentina. En Argentina, clubes, diríamos, de gran caudal, como el caso de Racing Club, se declararon en quiebra, tenían muchísimos problemas. Y esa es la realidad. Hay clubes que tienen sus presupuestos bien equiparados, ¿verdad? Que tienen buenos sponsors y se manejan dentro de lo que pueden vender un jugador. Y hay otros clubes que tienen sus presupuestos por encima, ¿verdad? Hay un fenómeno que se ha dado en los últimos tiempos en Paraguay. Han proliferado las escuelas de fútbol, los directores técnicos de niños de entre 12, 14 años, y hay un entusiasmo tal de los padres, de los tíos, de los abuelos, que llevan a sus chicos a las prácticas de fútbol esperando tener un Chilaver, un Romero, una Rúa, un Nelson Aedo Valdés mañana en la casa. Esa es la perspectiva hoy de la sociedad paraguaya. Es importante lo que decís desde el punto de vista económico. Sí, hay más de todo. Lo que vos decías es una cosa fabulosa, más de 300 escuelas. Seguro. Y el precio de esa escuela, de poder, hoy en día, si vos ¿Son privadas? ¿Quién las financia? Son privadas, son escuelas de algunos clubes, pero la mayoría son manejadas por los padres, por los tíos. Hoy en día en Paraguay, gracias buscando a Dios, talentos. El costo diríamos, el costo de los terrenos para poder practicar todavía, por suerte, es barato. Pero imagínese usted que uno tiene que estar en el centro de Londres o Múnich o mismo Buenos Aires, y lo que cuesta tener que ir a una escuela de fútbol. Hoy en día, a una escuela donde tú puedes llevar a tu chico, queda, la mamá lo deja un rato, cuesta muy poco acá en Paraguay. Y eso hace que cada día tengamos más jugadores, ¿no? Que tengamos más jugadores, pero son la situación es así, que las estrellas, que esos jugadores jóvenes, nuevos que aparecen, se van al extranjero. Eso, ¿qué representa para el fútbol latinoamericano? Es por una parte una sangría terrible para el espectáculo, y por el otro ingresos económicos. Sí, señor. Yo no lo veo como sangría, porque yo lo veo como una realidad. Inclusive si en nuestro medio surge una persona que toma la guitarra y tiene el genio que tenía mi querido amigo, que entraba a la cancha y yo pude disfrutar yo tuve la suerte de poder verlo y de poder ver a un magnífico jugador de fútbol, excelente persona. Y hoy en día, si él también toca muy bien la guitarra, pero si es una persona, enseguida lo van a llevar y vaya a cantar a Londres, a París. Y es lo que busca el jugador. Es la misma cosa. Una oportunidad. El fútbol le da la oportunidad a jóvenes, a chicos que quizás no tendrían la oportunidad de hacerse dinero de esa forma, y lo hacen con un esfuerzo, con un gran, porque requiere de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio.
de mucha renunciación. Y son los sustentos ¿verdad? fundamentales de los equipos. Por cada... Y yo veo llegar a los padres, a los abuelos, y por cada uno que triunfa, hay 10.000 que no triunfan y que no llegan. Pero las puertas que te abre el deporte en general son infinitas. Uno puede recorrer el mundo a través del deporte, tiene la oportunidad de estudiar, trabajar, la oportunidad de traspasar las fronteras. Eso no te da cualquier profesión. El deporte puede ser una linda vía para solucionar un montón de problemas sociales. Chiquitos que hoy en día están corriendo, yo les cuento experiencias mías de competencias que se han hecho en la pista de atletismo, chiquitos que vienen del interior del país a competir sin siquiera un zapato correspondiente, baten récords nacionales que están hace 10 años y vuelven a su casa con las manos vacías y la mamá le dice: pero me gastaste 4 pasajes para llegar a la pista de atletismo, chao. Y se acabó de quedar un récord nacional y un futuro gran deportista por el camino. Entonces, ¿qué hace después ese chico? Quizás ni tiene la oportunidad de estudiar, que el deporte le hubiese dado una beca universitaria. Quizás no tiene la oportunidad de volver a viajar. Uno viajando abre la mente, conoce otras cosas y aspira a seguir creciendo, que fue lo que me pasó a mí. Yo no sé si quizás mis padres hubiesen tenido la oportunidad de darme una carrera universitaria o de conocer Tailandia, China, Japón, todos los países que yo conozco y conocí de la mano del deporte. No sé si hubiese tenido la oportunidad. Entonces, yo creo que debería de ser un gran punto de enfoque del gobierno y pensar, toda esta cantidad de chicos que nosotros hoy por hoy tenemos en la calle, ya sea trabajando, algunos robando porque no hay trabajos para todos, algunos haciendo cosas que no están bien, agarremos a esos chicos y metámoslos en una pileta de natación, en una pista de atletismo. Bueno, obvio, primero hagamos más pistas, ¿verdad? Pues tenemos una sola pista en todo el país, que ahora casi me la cierran en periodo olímpico, o sea, en el periodo de los Juegos Olímpicos, para remodelarla, ¿verdad? El contraste entre un deporte que se ha vuelto rico, que era un deporte pobre, y el resto de los deportes que no pueden despegar o que lo tienen que hacer con muchas dificultades. Por eso yo preguntaba recién, Lenín, al presidente sobre la fortaleza de los clubes y del fútbol en América Latina. Porque hay países como Brasil que dicen que ya se está viviendo una nueva etapa, que ahora tienen clubes tan poderosos que pueden defender a sus jugadores para que se queden en el país e incluso reimportar a jugadores que estaban afuera. ¿Es una realidad que usted la ve también cerca aquí en Paraguay? No, en Paraguay no lo veo. Lo que pasa es que el momento económico que está viviendo el Brasil es excepcional. Entonces ellos sí se pueden dar el lujo de ese tipo de cosas. Yo creo que nosotros va a pasar mucho tiempo, de hecho somos exportadores, ¿verdad? Pero el fútbol aparte de ser un negocio, es una pasión que es una necesidad. El fútbol es una necesidad. Yo escuchaba, cuando recién empezaba mi carrera deportiva, le escuchaba a algunos que en aquella época eran los popes del periodismo, y algunos decían que siempre escuchaba: se va a morir el fútbol, van a matar el fútbol. Y yo me reía siempre y me sigo riendo. El fútbol no va a morir nunca. Querían poner el tope en los salarios. No va a morir nunca. El fútbol es una necesidad y se va a seguir jugando por mucho más tiempo del que nosotros vamos a estar en esta tierra, porque es una necesidad. La gente va a la cancha y necesita ir a la cancha descargarse las bromas, las tomadas del pelo que te hacen olvidar de tus problemas cotidianos, y si realmente los problemas que tenés en el trabajo y los problemas que tenés con tu jefe y los problemas que tenés en tu casa, ya sea con tu señora o ella con el marido. El fútbol hace olvidar. El fútbol es una necesidad, pero al final del día el fútbol es una pasión. Evidente. Ahora, ¿qué opina usted, presidente, de una política que, por ejemplo, se desarrolló en Argentina para llevar el fútbol a todo el mundo? De que el fútbol deje de estar en manos de la televisión privada y que llegue a todo el mundo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es muy sencillo. El tema pasa por lo económico, muy loable. Nosotros también queremos que el fútbol sea de todo, el fútbol le pertenece a todo, el fútbol es de todo. A mí no se me ocurre ir a hablarle a los futbolistas hoy y decirle: mira, es una necesidad de todo, te pido que entre a la cancha a jugar gratis. Entonces es muy sencillo. El problema de la televisión, el problema de la economía en el fútbol está sustentado
justamente en lo que creó la televisión a partir de los años 60, ¿verdad? Y en la FIFA a partir de los años 70, en la Conmebol. La Libertadores de América hasta el año 1900, en los años 80, 85, antes de la llegada del doctor Nicolás Leo, era un torneo con pérdida, con déficit total y absoluto. Negociaban los clubes, la televisión, los derechos de los clubes grandes y los otros clubes iban sucumbiendo. ¿Qué se hizo? Se organizó, se hizo una negociación en conjunto. Llevó el cable también la televisión y la Copa Libertadores de América pasó a ser una mina de oro, pasó a tener un poder muy grande. Yo soy pro fútbol para todos, yo quiero que el fútbol llegue a todos los hogares, pero no descuidemos que los clubes tienen presupuesto y en el fútbol, si hay una cosa que mi querido amigo Ramón sabe, de que en el fútbol $1 dura exactamente un segundo con suerte, ¿verdad? Porque se gasta en el fútbol. Pero ¿verdad? hay interés del gobierno nacional del Paraguay en llevar el fútbol a todos los hogares a través de los canales de aire. Sí, yo supongo que puede haber interés, pero nosotros hoy tenemos un contrato firmado y, como te digo, nosotros somos los más interesados que algún día el fútbol sea para cubriendo, ¿verdad? Los gastos y las necesidades que tiene el fútbol. Yo soy el que más aplaude que algún día sea fútbol para todos. Vamos a ver, el 75% de los jugadores que salen de América Latina hoy siguen trasladándose a Europa, son comprados por clubes europeos. Tú, Ramón Ángel, tienes una experiencia en Europa. ¿Esta relación Europa-América Latina ha sido buena en definitiva, vista a lo largo del tiempo? ¿Ha servido para fortalecer al fútbol latinoamericano o ha servido más bien para fortalecer los negocios de los clubes europeos? Ha servido para muchas cosas, y en todos los tiempos se ha manejado estamentos muy importantes. Por ejemplo, lo del racismo fue mejorando muchísimo. Antes te iba de Sudamérica y era sudaca, ¿verdad? Hoy llegaba al aeropuerto, siempre era ciudadano, sin embargo se fue. Hoy en día está el fair play, ¿verdad? Después está la fuga de valores, entonces se pierde un poquito el espectáculo de aquí de Paraguay. Pero es una constante porque aquí hay materia prima para regalar. Es increíble porque es un país, la gente juega en la calle, vos te vas a mirar y ya tenés un diamante allí. O sea que el semillero de futbolistas para el mundo, en Paraguay como en el resto de América Latina, seguirá existiendo por mucho tiempo. Sí, señor. Y usted hablaba mucho de Europa, de España, Italia, Portugal, pero hoy en día tenemos que analizar el mercado mexicano, ¿verdad? El mercado americano. A veces se hace un poquito de escala en Chile, ¿verdad? Se muestra en el escenario importante en un país competitivo como es Argentina, ¿verdad? Donde hay montos grandes, pero es muy efímero, o sea, no se paga realmente, pero es una buena vidriera porque los argentinos venden bien, ¿verdad? Y se ve en todo el mundo, entonces nosotros estamos entrando en esa línea. Ahora, la cotización y el dinero se pasa siempre por tener un récord, por un récord de jugar un mundial, una Copa América, por salir campeón, por marcar cierta cantidad de goles. Ramón, es importante, el Paraguay probablemente si se hace el análisis de cantidad de habitantes o la cantidad de gente que juega al fútbol y se interesa en el fútbol, es el país más futbolero del mundo. Yo puedo sostener eso. Es más, la FIFA se salió el porcentaje y salimos... En 10 personas que usted se encuentra en la calle o está en una reunión, 4 jugaron al fútbol profesional, pero 2 no llegaron y los 4 son amateurs. Ahí tiene que ver también lo que dijo Lerin y que es una triste realidad. Como dije, mi padre fue presidente de la Federación Paraguaya de Voleibol, en el voleibol en los años 50 y el básquetbol en los años 50. Inclusive tuvieron varios logros muy importantes. Pero por esas cosas que tiene la vida, el fútbol fue creciendo, ¿verdad? Y lastimosamente se fue haciendo cada vez más profesional. Pero acabó los Juegos Universitarios. Cada vez más serio. Y sin embargo los otros deportes, hasta el punto hoy que como deporte colectivo, lastimosamente digo hoy, es solo el fútbol que tiene chance de clasificar a una Olimpiada, porque lastimosamente el voleibol hoy, el básquetbol, no tienen esa posibilidad. Y le decía que te diga, Lerin, por ejemplo, hoy ¿cuántos atletas en actividad en total entre chicos hay en el atletismo paraguayo? Dame un número más o menos. En el atletismo en Paraguay, en Asunción unos 20, en total podríamos decir unos 50. Bueno, nos vamos a poner un poco más, 100. Pero me está hablando de ya que se dedican. Que se están formando, que quieren ser... Y podemos llegar a los 200. 200, bueno, para que vos tengas una idea. 200 en total en todo país, ponele 500. Vamos a poner que en el tenis haya 1000. Solo una escuela de fútbol de un barrio nuestro, Fernando de la Mora. Fernando de la Mora. Solo un barrio, tiene más de 500. Sí. Pero solo una escuela, para que tú tengas idea, tiene 500 chicos en competición. Más que todo el atletismo junto de todo el país. Hablando de las escuelas de fútbol,
Los clubes europeos importantes están pensando en experimentos nuevos. Y ese, por ejemplo, el caso del Barcelona, tengo entendido, en Argentina, que ha formado o quiere formar una escuela deportiva para formar ya cuando niños a jugadores con mentalidad europea. Es lo que iba a preguntar. ¿Tienen lo mismo con algún club europeo? Sí, ya hay escuelas, ya hay... ¿Con algún club europeo? Sí, ya hay empresarios que tienen formado acá. En el YAT hay una... Y el Real Madrid tiene con Zamorano, en Santiago tiene... Y nosotros tenemos ahora jugadores de 15, 16 años jugando en Barcelona, jugando en el Atlético, jugando en el Real, jugando en distintos lugares. Van becados y con toda la familia. Y ya van con la familia. O sea que, en el fondo, estos grandes clubes, que son grandes imperios, están formando sus jugadores del futuro en América Latina con mentalidad europea. Ese es el nuevo paso en este mundo. Y lastimosamente, entre comillas, porque todo lo que anhelamos salir un día e ir a jugar en esos clubes grandes, porque además te salva económicamente, es el orgullo, te asegura mejorar tu profesión y venir luego a aportar en la selección y mostrarle a tu país, porque aquí somos la albirroja nos ponemos todo, ¿eh? Acá podemos pelearnos porque cada uno es técnico en potencia, todo el mundo sabe de fútbol, debe ser el país más difícil para discutir el fútbol, pero yo le digo una cosa, lastimosamente, los peces oro siempre se le va a comer a los peces más chiquititos, los grandes, el Barcelona, pero no solo pasa aquí, en la misma España pasa eso, y eso que son todos autónomas, los estados, y cada uno tiene un equipo representativo, y fíjese, aquí el 95%, por no decir más, es gente del interior. La selección, o sea, si usted empieza a hacer un análisis, los que juegan en los clubes locales aquí, vienen del interior. Hoy en día hay una posibilidad muy grande, ¿verdad?, que hizo la asociación de poder globalizar el fútbol. Y se le da un poquito más de facilidad de armar una selección, entrar, y hoy se está globalizando lo que es también el fútbol y está dando chance a mucha gente, porque se perdieron muchos talentos. Yo tengo un video de Coquito Martínez, ¿verdad?, que marcó 7 goles en un partido en el Camp Nou, y marca el primer gol en la inauguración del Camp Nou, Coquito Martínez. Y además, voy a hacer un paralelo, porque hoy día lo ven a Messi, y vos tenés en blanco y negro cuando jugaba Coquito Martínez y ves la jugada, manteniendo la distancia siempre, porque las comparaciones son a veces tan estúpidas, tan ridículas, y vos ves que Coquito Martínez hacía lo que hacía Messi, iba apilando rivales, Taquito, Rabona, y estoy hablando de qué época. Bueno, pero es lo que me habría era la época de trenes, de los aviones. Me gustaba hacer a mí, nunca pude. Pero pregúntale a Di Stéfano qué hacía Arsenio Rico. Sí, era mejor Maradona Pelé, y le dice Arsenio Rico. Ramón Ángel, ¿y qué desafío representa para el fútbol sudamericano, especialmente, el próximo campeonato mundial? ¿Y qué importancia tiene para las nuevas figuras la realización de este torneo aquí en el país vecino? Y está tan cerca, entonces cada paraguayo dice, este sí es nuestro mundial, es como si fuera nuestro, porque tenemos que pasar la frontera, aquí el puente, y llegar hasta allí. Y tenemos que estar en los mundiales, porque gracias a los mundiales, hoy en día, se pasan los videos de lo que es el país que viene, y esto fomenta el turismo, movimiento. Damos a conocer un poquito al mundo lo que es nuestro país, más allá de nuestro fútbol, que cada vez va en progreso. Arrancamos un poco flojo esta vez, pero vamos a estar ahí. Faltan 6 partidos aquí, 6 por 3, 18. Y tienen mucho apoyo. En otros países se está viviendo con mucho más entusiasmo. Países como Venezuela están viviendo con mucho más entusiasmo. Es increíble lo que está pasando en Venezuela con el porque fútbol. ellos nunca estuvieron en una Copa del Mundo. Entonces hay un país como nosotros estamos jugando con canchas vacías y se encuentra excusa para culparla a todos, pero la realidad somos muy malcriados, nos acostumbramos a... Claro, la realidad es que estamos jugando con canchas vacías y Venezuela está jugando en cualquier estadio donde juegue, está jugando con 60.000, 50.000, 60.000 personas. Están todo el país comprometido. No va a ser fácil esta eliminatoria. Yo les quiero, ya que estamos tocando el tema de la clasificación a un mundial, para poner un poquitito sobre la balanza nada más. El fútbol, con todo el apoyo que tiene, está buscando, está luchando y no tiene asegurado un mundial. Para Londres, este año el fútbol en Paraguay no ha clasificado para los Juegos Olímpicos, y con todo el apoyo que tiene. Entonces nosotros, que ya no son, el atletismo ya a nivel mundial no está considerado amateur porque los deportistas ya ganan plata, pero en Paraguay sigue siendo. ¿Qué podemos pretender? ¿Qué puede pretender el pueblo paraguayo? Que si nosotros no tenemos ni la cuarta parte del apoyo, están pretendiendo que la gente que no entiende y no conoce, uno traiga una medalla a unos Juegos Olímpicos o clasifique con la marca A o con la marca B. No es fácil. Solamente para redondear, yo quiero decir que es cierto lo que dijo el señor Juan Ángel Laput. El fútbol
al igual que el básquet, el vóley, en aquel momento venían creciendo a la par. El fútbol se disparó, los otros deportes quedaron. Los otros deportes son responsabilidad del Estado, como lo hacen en Europa, como lo hacen en Estados Unidos. Es responsabilidad del Estado que cada colegio de atletismo, o por lo menos la mayoría, tenga su pista de atletismo, tenga los mínimos implementos, tenga la mínima infraestructura para poder ocupar esa parte de la vida de cada uno de nosotros. En Estados Unidos, no nos vamos a ir a Europa, en Estados Unidos la gente elige un deporte para tener acceso a educación. Es algo hermoso que se hace y es una experiencia de vida. Yo creo que redondeando, nosotros podríamos decir que Paraguay, así como tiene futbolistas, tiene materia prima para hacer cualquier deporte. Porque el talento existe en Paraguay. Como dijo Juan Ángel, viene de una raza sufrida, de una raza que dio de todo para progresar. Llegamos a estar primero en Sudamérica, ahora estamos casi en el último lugar en muchas cosas. Entonces yo creo que sería muy lindo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio también, porque esta es una forma de promover nuestro deporte y promover nuestro país. Sería muy lindo que el gobierno un día se despierte y diga, esto es lo que tenemos que hacer. Apoyemos el deporte y que no hagamos competencia con el fútbol, porque no es cierto. Yo si tengo una competencia de natación y compito en mío y mañana juega Olimpia, me voy a ver la Olimpia y trato de estar por el Twitter a ver cómo le va a mi amigo en natación. Es así, como dice el señor Juan Ángel, el fútbol es pasión de multitudes, mueve el mundo y nos saca de nuestra vida rutinaria y tenemos un montón de temas. Y tanto que podríamos estar todavía horas y horas hablando sobre este tema. Sin embargo, el tiempo desgraciadamente se acaba, como después de los 45 minutos vienen los descuentos y también se acaba. Bueno, pero y eso es lo que te da el fútbol, el tercer tiempo. También se termina en este momento. Por lo tanto, yo quisiera decirles que estamos muy contentos de haber realizado este programa aquí en esta tierra de grandes estrellas del fútbol sudamericano y mundial. Y esperamos que esta alegría que nos han transmitido nuestros invitados también les den mucha fuerza a ustedes para seguir viendo este programa y también para seguir apoyando el deporte, sobre todo aquellos deportes que no tienen el privilegio que tiene en este momento el fútbol. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y será hasta una nueva oportunidad. Gracias a Televisión de la Red Guaraní. Como siempre, a las órdenes, Gonzalo. Gracias.